Bueno, con lo que respecta a química, estamos hablando sobre las masas moleculares. Para ello debemos considerar algo bien que quede bien claro. Los subíndices moleculares que nos encontramos en la mayoría de compuestos. Como pueden apreciar aquí en el ejemplo, en el primer ejemplo tenemos el subíndice 2 al lado del sodio y al lado del oxígeno no se escribe nada, pero se sobreentiende que está el número 1. Estos números nos indican las proporciones en átomos de cada elemento. Es decir, como el sodio tiene 2, el subíndice 2 nos indica que tenemos 2 átomos de sodio. Lo mismo en el caso del oxígeno, al existir el número 1, nos indica que tenemos solo un átomo de oxígeno. Ahora con el ejemplo de abajo, tenemos una mezcla de subíndices y unos paréntesis. En este caso, tenemos para el aluminio el subíndice 2. Déjenme anotarlo para acá. En el caso del aluminio, tenemos el subíndice 2, por lo tanto nos indica que tenemos 2 átomos de aluminio. Mientras que para el carbón y el oxígeno nos topamos con la novedad de que están dentro de paréntesis y afuera del paréntesis tenemos este número pequeño, este subíndice número 3. Este subíndice nos indica que va a multiplicar a todos los subíndices que estén acá dentro del paréntesis. Entonces, si multiplicamos el 3 por el subíndice que está debajo del carbón, que es el número 1, nos quedaría como resultado 3, lo que nos indica que el carbono está compuesto por 3 átomos. Está presente 3 átomos de carbono en mi compuesto. Mientras, si analizamos el oxígeno, tiene el subíndice 3, el cual lo debo multiplicar con el subíndice que está afuera, que también es 3, lo que me da como resultado que el oxígeno está presente 9 átomos en mi compuesto. Para el aluminio, 2 átomos. Para el carbono, 3 átomos. Y para el oxígeno, 9 átomos. Una vez que ya tenemos analizado los subíndices, vamos ahora sí a ver un ejemplo similar a lo que deben realizar de tarea. Para ello vamos a utilizar el carbonato de aluminio, como lo vimos anteriormente. Como primer paso debemos describir la composición atómica de este compuesto. La composición atómica es todo lo que tengo aquí. Los átomos que existen de cada elemento, es decir, del aluminio y del carbono. Todo eso lo podemos poner en una tablita para que vaya de manera organizada. Por ejemplo, el primer elemento del que vamos a hablar es el aluminio. También está presente el carbono. Y por último, el oxígeno. El aluminio, ¿cuántos átomos están presentes? ¿Alguien que me ayude? 2. Correcto, tenemos 2 átomos de aluminio. Mientras que el del carbono, ¿cuántos átomos tenemos? ¿Alguien que me ayude? 3. Correcto, tenemos 3 átomos. Por último, del oxígeno, ¿cuántos átomos tenemos en el compuesto? 9. Correcto, tenemos 9 átomos. Hasta ahí nada complicado. Ahora vamos con la siguiente parte para la cual debemos utilizar la tabla periódica. Para ello, déjenme enviarles a su link una tabla periódica interactiva, la cual podemos utilizar.
Espera un momento. A su grupo de WhatsApp les envío un link para una tabla periódica que podemos utilizar para estos ejercicios. ¿Me confirman si les llegó el link? Sí, listen. Gracias. Una vez que ingresen al link pueden visualizar. Déjenme compartir pantalla. Pueden visualizar que aparece una tabla periódica con todos los elementos. Aquí pueden ver que con seleccionar cualquier elemento en la parte derecha nos aparece las características de ese elemento. Por ejemplo, nosotros necesitamos saber las características del aluminio. Busco donde tengo el aluminio, su símbolo AL. En la parte inferior me indican las características que tengo. Aquí tenemos un modelo atómico de cómo es el aluminio. Y acá abajo tenemos las características. En este caso, para mi ejercicio necesito saber la masa atómica del aluminio. Busco donde tengo la masa atómica y aquí me da un valor de 26.98 y un sinnúmero de decimales. Nosotros solo vamos a tomar los dos primeros decimales. Por lo que tengo para el aluminio una masa de 26,98. Lo mismo hago con los otros compuestos para saber qué masa tiene. El siguiente compuesto es el carbono. Voy a la tabla periódica, busco el carbono. Su símbolo, la C. Nuevamente, si se fijan en la parte superior, tengo su modelo atómico. En la parte inferior tengo las características. En este caso, la característica que me importa es la masa atómica, que tiene un valor de 12,01. Eso anoto en mi tabla. La masa del carbono de 12,01. Y por último, necesito conocer la masa atómica del oxígeno, para lo cual lo busco en mi tablita. El oxígeno, busco dónde está la masa. Me dice que el oxígeno tiene una masa de 15,99. 15,99. Ya estoy a punto de completar toda la tabla. Ahora lo que me falta es calcular la masa total que existe dentro del compuesto. Para ello, simplemente debo multiplicar la masa atómica por el número de átomos. Si realizo esto, me quedaría para el primer compuesto, que es el aluminio, debería multiplicar 2 por 26,78. Si lo realizan, tienen un valor de 53. 53,56. Me ayudan con la siguiente multiplicación para el carbono, que sería de 12,01 por el 3. ¿Me ayudan qué valor tienen ahí? $36.03. Gracias. Tengo para el carbono una masa total de 36,03. Y por último, para el oxígeno me ayudan con esa multiplicación de 9 por 15,99.
Me corrigen, me da a mí un valor de 143.91. Y ahora Sí, lo último, a mí me parece. listo. Pero lo último que debemos realizar es simplemente sumar las masas de todos los átomos que tenemos aquí. Sería 53.56 más 36.03 más 143.91. Realizando eso me da un valor, déjenme escribir con otro color, de 233.5. Tal vez alguien sacó otro valor. Listo. Y ahora con este valor es lo que vamos a trabajar para construir nuestra equivalencia. Antes de pasar a la siguiente paso, ¿alguien tal vez una pregunta? Dicen, en ese del oxígeno que sale 9 se multiplica los dos 3, ¿verdad? Para que salga 9. Sí. En este caso, como les dije, el subíndice del oxígeno es 3, mientras que afuera también tengo un 3, lo cual debo multiplicar 3 por 3, me da 9 átomos de oxígeno que están presentes. Tal vez alguien otra pregunta. Pero si no hay ningún número, no se multiplica. Ya en el caso del carbono, que está al lado, aquí como pueden apreciar no tenemos ningún número, pero como siempre se sobreentiende que ahí está el número 1. Por lo tanto, el 1 se multiplica con el 3, lo que me da 3 átomos de carbono. La mayoría de veces no se escribe el número 1, pero se entiende que está ahí. Tal vez alguien otra pregunta. Ya les repito el procedimiento. Para ser más sencillo, construimos esta tabla en la que colocamos los átomos, la masa de cada átomo, la masa total de los átomos y al último sumamos la masa del compuesto. Los átomos son los subíndices que tenemos aquí en el compuesto. Tenemos 2 átomos de aluminio, 3 átomos de carbono, 9 átomos de oxígeno. Luego necesitamos saberlo o conocer las masas atómicas de estos elementos, por lo que utilizamos la tabla periódica. En dicha tabla buscamos los elementos del aluminio, el carbono y el oxígeno. Los datos que nos interesa es saber la masa atómica. Estas masas atómicas son los que colocamos en las respectivas posiciones. Una vez hecho eso, multiplicamos para obtener la masa en gramos total del aluminio, del carbono y del oxígeno. Luego sumamos todas estas masas para conocer la masa total del compuesto. Es decir, de todo esto, la masa es esto de acá. Una vez hecho eso, ya procedemos a formar nuestra equivalencia, la cual se construye con el dato que acabamos de sacar. Es decir, que 233.5 gramos del elemento carbonato de aluminio, que sería Al2, y entre paréntesis el CO3. Cierro paréntesis y el número 3. Ya. En 233.5 gramos de carbonato de aluminio existe un mol de dicho compuesto.
El compuesto es carbonato de aluminio, Al2CO3, CO3, entre paréntesis el 3. Con esta equivalencia es la que trabajamos y nos ayudan para responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos gramos de aluminio existen en este compuesto? ¿O cuántos átomos de aluminio existen en este compuesto? Eso nos ayuda, por ejemplo, el carbonato de aluminio, este compuesto de acá, se emplea mucho en medicina, en especial para tratar el gastritis. La mayoría de pastillas tiene que tener numerado, mejor dicho, debe existir un límite de aluminio, ya que el aluminio es un metal y puede ser tóxico para las personas. Debe existir un límite de alrededor de 0,5 gramos. Para ello nos sirve esta equivalencia, con la cual podemos calcular los gramos de aluminio que existen. Por ejemplo, si quiero saber cuántos gramos de aluminio están presentes en 50 gramos de este compuesto, del carbonato de aluminio, procedo a trabajar con esta equivalencia. Para lo cual, vamos a construir lo siguiente. Mi pregunta es, en 50 gramos, a ver si lo escribo así. En 50 gramos de carbonato de aluminio, Al2, entre paréntesis, CO3, 3. Ya, en este compuesto en 50 gramos quiero saber cuántos gramos de aluminio hay. Tengo 50 gramos de carbonato de aluminio. Quiero saber cuántos gramos hay, pero solo de aluminio. No me interesa saber del resto de compuestos, de elementos, perdón. Para lo cual tengo que en 50 gramos de carbonato de aluminio, perdón, con la equivalencia sé que en 233.5 gramos de carbonato de aluminio existe un mol del mismo compuesto, carbonato de aluminio. Existe un mol. Y dentro de ese mol, voy con mi siguiente equivalencia. Dentro de ese mol, de carbonato de aluminio, tengo, ¿cuántos átomos tengo de aluminio? Tengo 2. Perdón, tengo 2 moles de aluminio. El subíndice es el número 2. Con esto ya simplemente elimino. Quedaría los moles de aluminio. Todo lo demás ya se simplifica. Me quedaría 50 que multiplico por 1 y que multiplico por 2. Me da un valor de 100. Mientras que en la parte inferior tengo 233.5 que multiplica por 1. 233
0.5. Lo que me queda al final son moles de aluminio. Mol de aluminio. Realizo esta división. 100 dividido para 233.5. Me da un valor de 0,43. Mol de aluminio. Ahora sí tengo el solito al aluminio. Lo que requiero saber es los gramos que tengo de este compuesto. Voy a escribirlo en otra hoja. Tenía 0,43 mol de aluminio. Y lo que me interesa saber es cuántos gramos en realidad hay de aluminio. Por lo tanto, construyo nuevamente mi equivalencia. Sé que en 0.43 molos de aluminio, en un mol de aluminio, mol aluminio, los gramos que tenía según la tabla periódica, 26.98. En un mol de aluminio hay 26.98 gramos. Gramos de aluminio. Ahora simplemente simplifico y realizo las operaciones. Me queda 0.43 multiplicado por 26.98. 0.43 por 26.98. Me da un valor de 11.6 gramos de aluminio. Esto es lo que existe en 50 gramos de carbonato de aluminio. Déjenme ponerlo por acá. En 50 gramos de carbonato de aluminio existen 11,6 gramos de aluminio. Ya con esto nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en medicina, como les dije, el aluminio no debe sobrepasar el 0,5, en este caso sobrepasa, por lo que se podría considerar que este compuesto es tóxico. Listo, otra pregunta más que puede surgir es cuántos átomos de aluminio hay. En este caso, la mayoría pensaríamos que existe solo 2 átomos por el subíndice que está presente en el aluminio. Pero recuerden que estamos mejor dicho, agrupando todo este compuesto y obteniendo 50 gramos. Es decir, no va a estar presente solo 2 átomos de aluminio, va a estar presente muchos más átomos. Para lo cual, de la misma manera, se trabaja con la equivalencia que tenemos. Para lo cual nuevamente voy antes de pasar, mejor dicho, con la otra pregunta, ¿alguien tiene alguna duda?
La otra pregunta No que... creo. Perdón. Que no, dicen que no. Gracias. Voy a pasar con la otra pregunta, la cual me hace referencia a cuántos átomos de aluminio hay. Recuerden que estamos hablando de 50 gramos de carbonato de aluminio. Para lo cual, nuevamente, copio mi equivalencia que saqué de los moles. 0.43 moles. 0.43 mol de aluminio. Ahora lo que me interesa saber es los átomos que existen. Nuevamente construyo mi equivalencia en un mol de aluminio, Al. En este caso ya empleo el número de Avogadro de que en un mol de aluminio hay 6.023 por 10 a la 23 átomos. ¿De qué compuesto del aluminio? Ya simplemente lo que me falta es simplificar. Los moles se simplifican y resuelvo. Debo multiplicar 0,43 por 6.023 por 10 a la 23. Resolviendo esto tengo 0.43 multiplicado por 6.023 por 10 a la 23. Como resultado me da 2.59 por 10 a la 23. Y estos son los átomos de aluminio. Como ven, aquí nos dio un número más grande de lo que teníamos en la primera tabla, la cual solo nos decía 2 átomos de aluminio. Pero como estamos hablando ahora de 50 gramos, tenemos que en estos 50 gramos hay 2.59 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Es decir, casi sobrepasa el millón de millón. ¿Y hasta aquí alguien alguna pregunta? Lucian, ¿de dónde sale el 6,023 por 10 a la 23? Ya, como les dije anteriormente, este número de acá es el número de Avogadro y es lo que se construye en la equivalencia. Déjenme escribir por aquí. Número de Avogadro. Es una constante numérica que nos ayuda a pasar de moles a átomos. Es decir, en un mol de cualquier compuesto siempre va a existir 6,023 por 10 a la 23 átomos de ese compuesto. En este caso estamos hablando del aluminio, por lo tanto en un mol de aluminio existen 6.023 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Este 23 es elevado. Déjenme escribirlo con letras. Esta es una constante, se conoce como el número de Avogadro. Tal vez alguien otra pregunta. Entonces, siempre que queramos saber los átomos, tenemos que multiplicar por ese número. Sí. Siempre que quieran saber los átomos que existen, deben multiplicar por ese número. Recuerden que es 6 por 0,23 elevado a la 10 a la 23. Espero que ahí se vea bien.
Con eso ya puedo saber el número de átomos que existe en un compuesto, en este caso, en el carbonato de aluminio, específicamente en 50 gramos. No es nada complicado. Esto ya nos acerca un poco más a la realidad, ya que como sabemos los átomos son bien pequeños. Para saber qué cantidad existen de ellos, utilizamos el número de Avogadro. Por eso es que tenemos un número tan grande. 10 a la 23, es decir, que este número le siguen 23 ceros. Tal vez alguien alguna pregunta. Listo, si no hay más preguntas, la actividad que deben realizar es similar a lo que acabamos de ver. Les recomiendo construir esa tablita para que puedan identificar los moles, perdón, los números de átomos y las masas correspondientes. Y luego encuentran la equivalencia, que sería esta de acá, y con esa equivalencia trabajan para conocer cuántos gramos o cuántos átomos hay del compuesto que se les manda de tarea. Si no hay más preguntas, déjenme tomar lista. O de pronto alguien una última pregunta.